Bueno, saludaros a todos, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí y compartir esta presentación con vosotros, que trata de exponer cuáles son un poco las importantes transformaciones que se están produciendo en el ámbito empresarial y financiero derivadas del auge de la sostenibilidad. Mirad, este auge requiere de adaptaciones para mejorar los conocimientos, las capacidades, las herramientas de los alumnos que vayan a cursar estos estudios para realmente ser útiles y efectivos a las organizaciones que están viviendo estas transformaciones en un momento en el que hablamos o se habla de verdadera cambio de era. Mirad, hay quien dice que no vivimos una era de cambio, sino un cambio de era. Un cambio de era que está caracterizado por un modelo de crecimiento lineal que ha evidenciado ciertas carencias importantes, ¿no? Se ha encontrado con algunos límites que ahora comentaré, pero verdaderamente porque se ha centrado mucho en los aspectos económicos y ha descuidado también esos aspectos medioambientales y sociales que lleva a aparejar cualquier actividad económica, ¿no? Y por tanto, hablamos de una cierta decadencia de este modelo de crecimiento que, como digo, se ha encontrado con límites de diversos tipos, límites ambientales. Y ahí tenemos el cambio climático, tenemos el deterioro de los ecosistemas, tenemos la afectación a la biodiversidad y otros problemas medioambientales. Tenemos también límites sociales. Tenemos los efectos también de todo esto del cambio climático que genera también problemas con las migraciones, problemas de desigualdad. Tenemos límites hasta financieros, ¿no? Todos los problemas o los desafíos sociales y medioambientales generan incertidumbre en el medio y largo plazo, que es un elemento esencial para las inversiones, ¿no? Bueno, pues esta decadencia se está produciendo también en un contexto particular, que es el contexto de la revolución de las tecnologías, de la información y comunicación, que genera una máxima exposición, una máxima conexión y hace que cualquier comportamiento en cualquier lugar del mundo pueda ser conocido de forma inmediata, ¿no? Bueno, pues la conjunción un poco de estas dos realidades produce que la confianza, el comportamiento de los actores que genera confianza es un valor cada vez más necesario, ¿no? Y cuando digo confianza me refiero a pues esos comportamientos que generan valor, que generan un impacto positivo en los actores, y ahí la sostenibilidad pues adquiere una importancia grande. De hecho, nos encontramos en un momento absolutamente histórico. Jamás en la historia se ha vivido esta confluencia de fuerzas que abogan todas por la sostenibilidad. La regulación, vivimos en un momento de un incremento de regulación en este ámbito muy relevante, de políticas públicas, y ahí también derivado pues, de los acuerdos internacionales, del Acuerdo de París, etcétera. Todos los países están adquiriendo compromisos y desarrollando políticas muy exigentes y que implican una transformación importante de la economía con unos objetivos de reducción de emisiones, etcétera, grandes y que conllevan, que implica la promoción de la sostenibilidad. Pero también en el ámbito de las compras públicas, cada vez vemos más introducción de cláusulas ambientales y sociales a la hora de adjudicar contratos públicos. También en el ámbito de la sociedad, de los consumidores, el interés por la compra sostenible, por los productos sostenibles va aumentando. Y también de los inversores que buscan activos cada vez más sostenibles. Hay una orientación de la financiación hacia la sostenibilidad y también del talento. También todos los estudios mencionan, sobre todo en el ámbito de la juventud, que se busca
empresas que tengan una mayor orientación a la sostenibilidad, que tengan un propósito de contribución a la sociedad, etc. Estos elementos pues, se están dando en estos momentos. Hay otras dos razones que me gustaría comentar, y es que los riesgos ambientales y sociales han pasado al primer nivel. O sea, si uno analiza los informes de riesgos globales, como el del World Economic Forum, de los 12 riesgos más importantes del mundo, pues 9 o 10 son ambientales y sociales, ¿no? Por tanto, esta cuestión se ha convertido en un elemento de primer nivel. Y hay otra razón también, en el caso europeo, y que está haciendo que Europa esté tomando una posición destacada en este ámbito, es una decisión también política vinculada con elementos de competitividad global. Es decir, frente a bloques como China, que compite a nivel de precios, o de Estados Unidos a nivel de tecnología, Europa, sin renunciar a estos elementos, se posiciona con fuerza en el ámbito de la sostenibilidad, intentando promover una economía más sostenible, productos más sostenibles y de mayor calidad. Bueno, un indicador de esta realidad es sin duda el crecimiento de la inversión sostenible, que en los últimos años pues, ha experimentado una evolución absolutamente exponencial, ¿no? Los inversores buscan seguridad, son muy conscientes, son los más conscientes de cómo afectan los riesgos ambientales y sociales a las inversiones, y por tanto buscan los activos más sostenibles, y este es el motivo por el que crezca tanto la inversión sostenible. Y por otro lado, tiene un efecto también de transformación, porque las inversiones en activos sostenibles, en empresas sostenibles, hace que haya más financiación y que pueda ser más barata para aquellas empresas que son sostenibles, y por tanto las empresas que necesitan financiación, pues para mejorar ese acceso no les queda otra que también pues, introducir esas transformaciones y poder optar a esta financiación. Bueno, y quería comentaros un poco también esta evolución de conceptos que se está dando, ¿no? No es que se haya erradicado la RSC, pero es verdad que está habiendo una especie de transición, ¿no? Del concepto de responsabilidad social corporativa, que tuvo su extensión, pero que estaba un poco estancada también, y que se vinculó un poco con las propias actividades específicas de la empresa, y se vinculó más con aspectos más un poco colaterales, ¿no? Me refiero a la inversión social, por ejemplo, ¿no? Pero no había impregnado con fuerza, digamos, al corazón del negocio. Y sin embargo, la sostenibilidad aparece y crece ahora con mucha fuerza, porque tiene esa capacidad, ¿no? O sea, además de toda la confluencia de fuerzas que mencionaba antes y que están empujando a la transformación en las compañías, yo creo que hay un elemento aquí que también justifica por qué se está dando esta transición, ¿no? Y es porque la empresa empieza a percibir que la sostenibilidad tiene un impacto financiero, es decir, afecta a la rentabilidad de las compañías, ¿no? Bueno, esto es una conclusión que han llegado la mayor parte de los estudios que han estudiado este ámbito. De hecho, por mencionar alguno, el último de Accenture con el World Economic Forum señalaba que los modelos de negocio sostenibles eran un 21% más rentables que los modelos que no lo eran. Aparte de que la empresa que no dé pasos en este sentido se va a encontrar con muchas barreras, como veíamos antes, a nivel de reglamentación, de puntos en las licitaciones públicas. Bueno, en todos los ámbitos se está valorando ya pues, tener mayores criterios de sostenibilidad a la hora de ejecutar tu actividad económica. Muy bien, pues este es un poco el panorama general.
Y ahora os quería comentar algunas iniciativas concretas que yo creo que son muy relevantes y que van a tener un impacto específico, además, al hablar de estos estudios concretamente de administración, seguros y finanzas, ¿no? Voy a empezar por el tema del reporting. Sabéis que el reporting son las memorias de sostenibilidad. Las empresas hasta ahora mayores de 500 empleados tenían la obligación de hacer un reporting, aparte del informe económico, un informe que antes se llamaba de no financiero, pero como decía, le han cambiado el nombre porque ya se ve que las cuestiones ambientales y sociales también tienen una explicación financiera, ¿no? Entonces ahora se llama informe de sostenibilidad y la Unión Europea acaba de aprobar recientemente una nueva directiva que entrará en vigor a principios del año que viene, que es la nueva directiva de reporting de sostenibilidad, y que amplía el universo de empresas y amplía el alcance, el número de cuestiones de la que trata. Se amplía el universo de 12.000 a 50.000 compañías. Empieza a ser un verdadero nuevo estándar internacional y probablemente uno de los más relevantes en el mundo. Esto hace que los inversores vayan a tener más información para poder valorar si esos activos, si esas empresas son verdaderamente sostenibles y por tanto generan menos riesgo y por tanto más interesantes de inversión. Tiene efectos globales porque aplica a todas las empresas que operan en Europa, ya sean europeas o no europeas, y además a las europeas que operan fuera. Y por tanto implica a muchas empresas y tiene también un efecto un poco de contagio en otras áreas geográficas, y de hecho ya está pasando que otras áreas geográficas pues empiezan un poco a emular estos esfuerzos un poco europeos hacia la sostenibilidad y hacia el desarrollo de esta área. Y como decía, entra en vigor en el año 2024. Desarrolla la transparencia, la rendición de cuentas de las empresas, incluye cientos de indicadores. Realmente hemos hecho una estimación, pero alrededor de 300 cuestiones están implicadas en el desarrollo de estos informes de sostenibilidad, o sea que verdaderamente son muy exhaustivos y cubren muchos aspectos relacionados con los riesgos e impactos, ¿no? Cubre todo lo que son aspectos ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y requieren muchos datos, ¿no? Y este es un elemento también muy relevante un poco para estos estudios, ¿no? O sea, requiere que la empresa genere una información nueva en general, que no estaba acostumbrada a publicar, en muchas cuestiones relacionadas con los aspectos ambientales y sociales, y que hay que producir, hay que gestionar y hay que publicar. Bueno, pues este es una directiva que como decía, amplía el universo de una forma muy sustancial y que en principio no afecta a las pymes, pero las va a afectar de una forma indirecta, Es decir, las empresas que tienen que reportar esto van a exigir información también a sus cadenas de suministro. O sea, todas las pymes que están trabajando con esas compañías en algún aspecto de su cadena de suministro, ¿no? Y les van a solicitar pues, información de cómo gestionan la sostenibilidad las propias pymes. Entonces, aunque aparentemente esta directiva solo afecta a empresas de cierto tamaño, a partir de 250 trabajadores y 40 millones de facturación, realmente tiene un efecto y una implicación mucho mayor, ¿no? Bueno, esta es una iniciativa promovida por la Unión Europea, como es una directiva, o sea, es regulación y es obligatoria. Y esta otra también me parece que es muy relevante y también tiene una incidencia para estos estudios mundiales. No sé si habéis oído hablar de la taxonomía de la Unión Europea. Esta iniciativa, la taxonomía
es la clasificación de las actividades económicas desde el punto de vista de sostenibilidad. O sea, permite diferenciar qué actividad económica se puede considerar sostenible y cuál no. ¿Por qué la Unión Europea lanza esta otra directiva, también obligatoria, en este momento? Bueno, pues la Unión Europea era consciente de que había bastante confusión en el mercado, que muchas empresas pues decían que eran sostenibles o enfatizaban algún aspecto de sostenibilidad de sus compañías, tratando, digamos, de reflejar pues que la compañía era realmente muy sostenible en todos los aspectos, y eso, bueno, pues creaba cierta confusión al consumidor, que no sabía valorar si realmente era sostenible o no era sostenible. No sé si habéis oído hablar del concepto de greenwashing, el lavado verde, que significa eso, ¿no? Es tratar de transmitir pues que una cosa es sostenible cuando a lo mejor no lo es verdaderamente, pues gracias a la comunicación, ¿no? Entonces, para poner un poco de orden en ese ámbito y que, digamos, los inversores y la sociedad en general pudiera discriminar si esa empresa es verdaderamente sostenible o esa actividad económica es sostenible o no, promueve esta iniciativa de la taxonomía. Se basa básicamente en estos tres principios, que tiene, para que una actividad económica sea sostenible, tiene que hacer una contribución sustancial a uno de los objetivos ambientales que define la Unión Europea, que son estos 5, o sea, que contribuya a la adaptación al cambio climático, a la mitigación del cambio climático, al uso sostenible de los recursos hídricos, a la economía circular, que prevenga la contaminación, la protección y recuperación de la biodiversidad. Si es a uno de estos y el segundo principio no causa un daño significativo a alguno de los otros objetivos, esa actividad se puede considerar sostenible, siempre y cuando cumpla unas garantías mínimas. Y estas garantías mínimas se refieren más a aspectos un poco sociales o de gobernanza, y tiene que ver con el cumplimiento de los convenios OIT, condiciones laborales de los empleados, la debida diligencia de derechos humanos, el respeto de los derechos humanos y las directrices de anticorrupción de la OCDE, ¿no? Entonces, si se cumple todo eso, esa actividad se considera sostenible y por tanto la compañía puede publicitar esa actividad como sostenible. Bueno, la taxonomía tiene unas implicaciones en las empresas muy relevantes, en muchos aspectos. En estrategia, la compañía tiene que decidir, oye, cuántas de nuestras actividades queremos que sean sostenibles verdaderamente, ¿no? Que entren en esta. Y por tanto hay una decisión estratégica. Hay aspectos organizativos, ¿no? O sea, si queremos que estas actividades sean sostenibles, tenemos que revisar nuestros procesos internos para asegurar que eso se produce así, por tanto, organización. Tiene implicaciones financieras. Si decido que mi compañía va a ser más sostenible, pues probablemente voy a tener más opciones de acceso a capital como veíamos antes, ¿no? También de contabilidad. La compañía tendrá que publicar hasta qué punto sus gastos de inversión y gastos operativos responden a actividades sostenibles y cuántos no. Auditoría. Tendrá que hacer auditoría y de hecho ahora muchas compañías auditoras están ampliando su personal a estos ámbitos porque tienen que verificar toda esta información de las compañías, no solo los ámbitos de la gestión económica, sino también la gestión ambiental y social. Y el reporting, como hemos comentado, que es el punto anterior. Y bueno, adaptar esos sistemas de control para que esa información pues sea fiable, etc. Por tanto, esta iniciativa de la taxonomía también es una verdadera revolución con unas implicaciones para las compañías muy relevantes de cambios de formas de hacer que requieren también recursos humanos mejor preparados para gestionar todo esto.
Otro de los elementos, o sea, ante esta regulación, todas estas iniciativas y este cambio un poco de paradigma, muchas compañías han entendido que deben hacer los deberes internos y empezar a hacer transformaciones a nivel interno, ¿no? Bueno, nosotros identificamos como 3 ámbitos y bueno, ya hay muchas compañías que están en ellas, unas con más fuerza, otras con menos fuerza, unas más adelantadas, otras menos, pero probablemente la mayoría van a tener que ir transitando por aquí si quieren verdaderamente no verse excluidos de un mercado que está cambiando sus normas y condiciones, ¿no? Bueno, lo menciono rápidamente, pero vemos como 3 ámbitos principales un poco de transformación. El primero es la cadena de valor, el segundo es la gestión empresarial y el tercero es el extramuros de la empresa a nivel de los impactos, ¿no? A nivel de la cadena de valor, pues la cadena de valor define un poco las principales actividades de una compañía, analizar esa cadena de valor y ver hasta qué punto se puede hacer de otra manera para que tenga unos impactos ambientales y sociales más positivos, cómo introducir el enfoque de circularidad para que esas actividades verdaderamente respondan a ese enfoque. Hay un campo abierto para la innovación en la sostenibilidad, en nuevos productos, nuevos modelos de negocio, etcétera. Ahí hay un elemento muy interesante y la innovación es un elemento cada vez más importante de la competitividad de las compañías. Y aquí ven pues también una oportunidad de desarrollo. Y luego pues hay que medir la huella de carbono, el nivel de emisiones, que es uno de los parámetros más relevantes, digamos, en el ámbito de la sostenibilidad. También el análisis del ciclo de vida, ya bajando a nivel de producto, ¿no? Cómo ese producto se puede rediseñar para que integre materiales, diseños, etcétera, más sostenibles. También en el ámbito de la gestión empresarial, en el gobierno corporativo, hay adaptaciones que hay que hacer por la sostenibilidad, la forma de gestionar las organizaciones para conseguir entornos laborales más motivadores, y la sostenibilidad también pues es una fuente de propósito que atrae talento, etcétera, y una oportunidad para ello. Y a nivel de los impactos, que es lo que decíamos, las compañías tienen que cuidar más y generar esa confianza y ese valor a los grupos de interés, y por tanto ahí también hay un trabajo por hacer de cómo se impacta en los objetivos de desarrollo sostenible o cómo se genera valor a los grupos de interés, ¿no? Esto requiere en muchas ocasiones planes de transformación o de integración de las compañías, y por supuesto pues luego hay una parte de publicación de todo esto que tiene que ver con el reporting y de taxonomía, como veíamos anteriormente. Bueno, cambiamos un poco de ámbito, nos vamos al ámbito financiero, y aquí hay otra revolución en marcha también, ¿no? De hecho, se habla del tsunami regulatorio, o sea que la transformación viene un poco impuesta, y la razón de ello tiene que ver con que la Unión Europea, que está comprometida, como decía anteriormente, en esa transformación de la economía, en esa transición de la economía hacia una economía más sostenible, se da cuenta desde el primer momento que el sector financiero juega un papel fundamental, ¿no? Solamente con un sector financiero que se orienta hacia la sostenibilidad y que promueve la inversión en activos sostenibles, las empresas pues también van a cambiar, porque requieren financiación y necesitan la financiación para su actividad, ¿no? Entonces, en esa política, como decía, que es una decisión relativamente reciente, de hace unos 3 años, con el Pacto Verde, la Unión Europea toma la decisión política de introducir la sostenibilidad, convertirla en un eje estratégico de desarrollo de Europa y insertar la sostenibilidad en todas sus políticas, ¿no? Y bueno, en el ámbito financiero define lo que se llama el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, que es un plan verdaderamente amplio de transformación del sector financiero a la sostenibilidad, y que tiene
un montón de iniciativas. Pero básicamente, por resumirlo y no alargarlo demasiado, se basa en estos tres pilares, ¿no? O sea, promueve reorientar los flujos de capital hacia la inversión sostenible, o sea, que haya más financiación para los activos que son sostenibles, que se gestione mejor y que se integre, digamos, en los criterios de decisión de inversiones, etcétera, los riesgos ambientales y sociales, especialmente los derivados del cambio climático, que tienen un efecto en las entidades muy relevante, pero también los medioambientales y sociales, y luego fomentar la transparencia del sector financiero y el largoplacismo, ¿no? Frente a ese modelo que decíamos inicialmente, muy basado en el corto plazo y que desconsideraba las cuestiones ambientales y sociales, vayamos a un modelo más orientado al largo plazo y que tiene más en cuenta las cuestiones ambientales y sociales. Bueno, esto tiene unas implicaciones también a nivel de las entidades financieras, ¿no? Y muchas de ellas están también en esa transformación, ¿no? En todos los ámbitos, desde cómo se capta la financiación, y ahí también pues hay criterios para que se capte más financiación para la inversión sostenible, pero también en el ámbito de las políticas corporativas a nivel de las entidades, cómo se hace el análisis de riesgos que incluya los aspectos ambientales y sociales que antes estaban un poquito más descuidados. Define nuevas estrategias de inversión para orientar la financiación hacia esos activos sostenibles, redefine los productos y empezamos a ver hipotecas verdes, préstamos verdes, etcétera, para ir introduciendo la componente sostenible también en los productos y servicios. En el ámbito del asesoramiento también hay unos cambios importantes, ya que se les obliga un poco a las entidades a informar sobre las opciones que la entidad tiene respecto a los productos sostenibles, ¿no? De forma que si el cliente tiene esa sensibilidad de querer invertir teniendo en cuenta también el impacto, no solo la rentabilidad y el riesgo, pues la entidad está obligada a informar sobre estas cuestiones, ¿no? O en el ámbito de la comunicación también, ¿no? Y lo mismo pues en las inversiones y préstamos, ¿no? Por tanto, también en el ámbito de las entidades financieras hay toda una revolución, unos cambios organizativos, etcétera, para ir introduciendo todos estos elementos. Bueno, pues estos son un poco los cambios que se están produciendo, y ahora un poco lo que os voy a contar ahora es algunas pistas, que evidentemente no son más que pistas y que provienen un poco de mi reflexión en relación a los estudios, ¿no? Y seguramente requiere mucha más profundidad, vamos, seguramente no, seguro, requiere mucha más profundidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay algunos elementos que me parece que son relevantes, ¿no? En primer lugar, las áreas de conocimiento, ¿no? Pues, ¿qué es una empresa sostenible? Sin duda es un concepto a tener en cuenta. Nociones de economía circular, ¿no? Estamos transitando de un modelo lineal, en el que se extraen los recursos, se fabrican o se desarrollan, y se venden, se utilizan y se tiran, ¿no? A un modelo circular en el que esos residuos son recursos para una nueva producción. Bueno, pues todo esto es un cambio realmente que debe ser conocido. Como la eficiencia en el uso de los recursos, lo que son los factores ESG, ¿no? Cuando hablamos de ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Evidentemente, la cuestión del cambio climático y la huella de carbono pues es otro elemento de conocimiento absolutamente relevante. Y en el ámbito de las finanzas, pues la cultura de las finanzas sostenibles, qué es la inversión sostenible, cómo se valoran los activos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y luego en un ámbito más general, pues gestión responsable
y toda la cuestión de la agenda ODS, la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible son elementos que deberían, desde mi punto de vista, pues estar en el currículum, ¿no? Y a nivel de competencias, pues en realidad son las mismas, pero con el apellido un poco verde o verde social, o el apellido ASG, ¿no? O sea, digamos, todas estas transformaciones están implicando que la información a nivel de las compañías se amplía a estos aspectos y hay que gestionar esa información, ¿no? Entonces, la gestión de la información de la sostenibilidad o la gestión de datos ASG se convierte en un ámbito muy relevante en el que este perfil de profesionales pues seguramente van a tener que lidiar con ellos. Todo el tema de contabilidad, de actividades sostenibles, muy vinculado a lo que comentábamos antes, la gestión sostenible de procesos corporativos, como veíamos, pues requieren cierta adaptación. La gestión sostenible de proveedores, aquí también hay un ámbito muy incipiente todavía. La sostenibilidad requiere que las empresas se hagan responsables también de su cadena de suministro y, por tanto, trasladen esos criterios de sostenibilidad a su cadena de proveedores. Y esa gestión de información, de criterios ambientales y sociales también va a ser relevante. A nivel de la clasificación de actividades, como veíamos con la taxonomía, la medición del impacto social, probablemente estos perfiles no van a hacer esa medición o no van a ser responsables de esa medición, pero sí probablemente participen en equipos que desarrollen esa medición y por tanto tienen que tener esos conocimientos de cómo se hace la medición del impacto. Cómo se comunica la sostenibilidad a consumidores y clientes e internamente, cómo se hace la gestión ASG de inversiones, o cómo se aplican enfoques de economía circular, o cómo de alguna manera pues, se desarrollan iniciativas que mejoren la cultura corporativa en el ámbito de la sostenibilidad. Seguramente estos perfiles pues, van a tener vínculo con ese tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, pues ya voy terminando y solamente os quería transmitir tres ideas finales. Una primera, y es que la sostenibilidad no es solo una cuestión de adicionar nuevas actividades al currículum, sino que hay un aspecto de transversalidad importante, ¿no? O sea, la sostenibilidad realmente está en todas las actividades y probablemente requiera una revisión desde el enfoque de sostenibilidad de todas las temáticas y áreas un poco de conocimiento de estos estudios, ¿no? La segunda reflexión es que, bueno, estos nuevos conocimientos pues, pueden tener cierta complejidad y yo creo que requieren una adaptación, una buena adaptación para que sean realmente comprensibles para este perfil y que no supongan una nueva barrera de conocimiento para estos profesionales, ¿no? Y ahí, bueno, pues hacer una buena adaptación, el cómo rebajar a la práctica todos estos conceptos, pues probablemente es un reto grande de cómo trasladarlos al currículum, ¿no? Y la última reflexión que os quería comentar es que la sostenibilidad tiene una característica un poco particular en cuanto a conocimiento, y es que lleva aparejada esa capacidad de ser fuente también de propósito. De propósito entendido como esas motivaciones internas que te hacen, digamos, implicarte más en una actividad y porque ves que efectivamente esas actividades tienen un sentido más allá de la propia actividad y que tienen un impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, esa introducción de la sostenibilidad
creo que tiene esa capacidad un poco de aportar significado y sentido al trabajo, y por tanto yo creo que lo hace especialmente interesante y que puede hacer que estos estudios además pues tengan ese, digamos, ese plus un poco de interés por esa implicación que puede llevar un poco a pareja. Lo dejo aquí. Muchas gracias por la atención. Yo abriría un turno de preguntas directas a ti. Yo tengo alguna y yo creo que algunos de nosotros también, algunos deben tener alguna pregunta directa actualmente, y luego ya entramos en la mesa. Yo tenía una pregunta y una cosa que me preocupa, ¿vale? Que es que yo creo que al final, como en todos los cambios, se va a tener que crear una especie de perfil dentro de la empresa para que gestione la sostenibilidad y todos los challenges del Green Deal en la empresa. Al ser transversal, ¿vale? Y al afectar a todos los ámbitos de la empresa. ¿Cuál crees que es el perfil actual que puede asumir estas funciones? ¿O si hay que crear un nuevo perfil de responsable de sostenibilidad de la empresa? Pues mira, ahora mismo se está creando ese perfil, o sea, un poco el proceso que estamos viendo, ¿no? Cómo se está produciendo. Estos temas empiezan a interesar en la compañía, alguien empieza a decir, oye, tenemos que hacer algo en este tema, vemos que las tendencias van por aquí y no hacemos nada. Oye, fulanito, ahora tú te responsabilizas de las cuestiones de la sostenibilidad. Y empieza a aparecer un responsable de sostenibilidad que con el tiempo empieza a adquirir cierta importancia, se convierte en un director de sostenibilidad. Al principio tenía, digamos, era una unidad un poco intermedia que se ocupara de eso. Con el tiempo va adquiriendo más relevancia porque los temas de sostenibilidad van adquiriendo más relevancia, ¿no? Y ese director al final empieza a lidiar con los informes de sostenibilidad, empieza a darse cuenta de que esto tiene un alcance muy amplio y empieza a tener un equipo más importante, empieza a hacer ese informe de sostenibilidad y empieza a darse cuenta de que o implica a todas las áreas de la compañía o si no, solo no es posible, ¿no? Y entonces empieza primero a formar a la compañía en estos temas, a lo mejor con una formación básica. Algunos agentes un poco, digamos, que van a tener más responsabilidad, pues le da una formación un poco más amplia, que tengan todo el proceso, y empieza a implicar a las distintas áreas en la responsabilidad. Esas áreas empiezan también a necesitar gente que sepa gestionar un poco esta información, esta documentación, y ahí aparecen, yo creo, oportunidades también para perfiles un poco como los que estamos hablando, de apoyo a esas áreas, ¿no? Pero la evolución natural es que esas áreas de sostenibilidad, que son un poco de alguna manera las que están impulsando estos cambios a nivel de la compañía, vayan creciendo hasta un momento en las que esa transversalización se ha producido, las áreas ya no necesitan un poco el soporte de la dirección de sostenibilidad, porque ya han integrado un poco en sus propios procesos esa sostenibilidad, y las compañías más avanzadas tienen un área de sostenibilidad curiosamente ya más reducido, ¿no? Que simplemente hace un poco labor de coordinación y recoge la información de todas las áreas que trabajan de una forma ya con un enfoque muy determinado en el ámbito de la sostenibilidad. Ese es un poco cómo vemos un poco la evolución de algunas compañías. Yo aquí, aquí incorporar, porque estamos en un centro de formación y nosotros desde proyectos europeos, por ejemplo, vemos que en las escuelas todo el tema por ejemplo, del desperdicio alimentario tiene que llegar al cliente, es decir, al alumno. El alumno tiene que implicarse también en estos procesos. O
sea que me imagino que en otros sectores no pasa lo mismo. O sea, al final el cliente de un hotel, el cliente de un restaurante, tiene que estar implicado también con este proceso en alimentación, o en otros casos pues va a ser lo que en moda va a ser lo mismo. Claro. O sea, el tema de la moda ahora mismo está regulándose para que la moda sostenible es una filosofía también, ¿no? No es solo, entonces tiene que implicar al cliente, porque si el cliente no está implicado y que tiene que comprar menos ropa y de más calidad, no hacemos nada. Cuando hablamos, por eso yo la otra pregunta era que la empresa tiene que hacer un gran esfuerzo para impactar en esos grupos de interés. El grupo de interés al final es el cliente. Totalmente, ¿no? Y esa compañía que ha entendido un poco este cambio de paradigma y que entiende que debe generar valor a los grupos de interés, pues uno de los valores puede ser también un marketing educativo, ¿no? Donde pues también traslada al cliente, oye, cómo pues en el ámbito un poco de la salud, por ejemplo, de mejora de hábitos o de alimentación, etcétera, ¿no? Ahí está un poco el cambio, pero eso requiere un nivel un poco también de responsabilidad, de madurez de la compañía en estos temas, que entienda un poco este proceso, que no todas las empresas lo han entendido, muchas son reactivas, ¿no? a este cambio, ¿no? Oye, comentábamos antes, nueva regulación, nueva carga, ¿no? No nos queda más remedio que ir por aquí, pero no entienden un poco todo el valor que supone esto y la oportunidad que se supone, y que generando valor para la sociedad, al final la sociedad te devuelve una confianza que la puedes tangibilizar también en más crecimiento, más actividad económica, etc. Ese cambio de paradigma se está produciendo, algunos lo han entendido y están ya en esa dinámica, otras muchas todavía no. Yo creo que en el ámbito de formación pasa algo parecido, es decir, vemos que esto es una necesidad, hay que formar en sostenibilidad, entonces creas cursos de sostenibilidad, green computing, green finance, pero claro, como un ente aislado. Yo lo que me ha gustado es lo que has dicho de hay que poner el apellido a todo, es decir, la formación que estamos dando debe tener integrado lo que es el concepto de sostenibilidad y cómo afecta al ámbito concreto en el que se está trabajando. Pero claro, ahora a priori es cierto que para esa concienciación necesitamos pues esta formación más específica, quizás como módulos, para que la gente pues empiece a entender cómo puede afectar esto. Claro, ese es uno de los retos que tenemos también con la conformación de la FP, es decir, lo que tenemos ahora mismo no contempla este aspecto. Estamos intentando suplirlo con especialidades, módulos de sostenibilidad que añadimos pero al final no dejan de ser generales y puede que no se ajusten a la necesidad concreta de esa unidad de competencia, digamos así, puesto que estamos en el FP. Entonces ahí está el reto, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, que la sostenibilidad es transversal, ¿no? No solo son actividades adicionales, que pueden serlo, pero que es una forma de concebir cualquier actividad de una manera diferente, ¿no? Y la formación debería ir incluyendo un poco esta concepción. Yo quería preguntar. Vamos a ver, estoy de acuerdo contigo, obviamente, porque es un tema que no es una opinión solamente tuya, sino que es un hecho histórico, que hay una confluencia de fuerzas por la sostenibilidad, ¿no? Que afecta a ese área social, al ecológico, por supuesto, y al económico. ¿Vale? Sobre todo destaco el social en el aspecto de que, claro, si cualquier cambio no se acompaña de un cambio social, más todavía un cambio que es hacia una sostenibilidad que afecta a lo social, tanto al consumidor como, en este caso, pues a la persona que va a hacer la inversión, como la persona que va a sufrir, ¿no? Ese cambio climático, ese cambio ecológico, bien, pues es un poco vender como al viento cosas que nadie entiende. Bien, mi pregunta es sobre las pymes, quiero decir. Es verdad que yo creo que este cambio se está empezando a dar con una realidad, y te voy a la antigua RSC, Responsabilidad Social Corporativa, que la hemos vivido,
y lo hemos vivido como un plus que la empresa, algunas empresas pues sumaban simplemente para tener una visibilidad exterior, un marketing exterior, bueno, algunas con conciencia, otras con menos, pero sobre todo se lo podían permitir grandes empresas y luego pequeñas empresas con pequeños gestos, ¿no? Ahora creo que el tema de la sostenibilidad lo que añade es que efectivamente hay una conciencia de que esto afecta a la rentabilidad. Quiero decir, en el momento que la empresa se da cuenta de que la sostenibilidad tiene que ver con sus finanzas y que le va a afectar a la rentabilidad, pues es cuando las empresas, creo que como entes económicos, pues aparte de sociales, pues empezarán a entender que, bueno, esto va con ellos. Bueno, las nuevas directivas, como tú has dicho, europeas, están afectando a las grandes empresas, ¿vale? Que creo que son también las que tienen mayor posibilidad económica. Lo que me preocupa es cómo va a afectar esto a la pyme, si es sostenible, de nuevo, económicamente para ellos, ser sostenible, porque creo que esa carga, igual lo relaciono con la pregunta que ha hecho Conchín, ¿no? Es decir, que empezaremos a formar profesionales en este ámbito siempre que las pymes lo vean como un valor, le empiecen a dar un valor, contratar a esta gente porque de verdad quieran incluir estos términos. Y como las directivas no les obligan, pero efectivamente les va a tocar colateralmente, pues van a tener que emplearse en este tema. Pero no sé si es sostenible que una pyme intente ser de verdad sostenible. Vamos, me encanta la pregunta porque ha sido ahí a un tema muy sensible. España, ¿no? Es un lugar de pymes, además. Y España es un lugar de pymes, efectivamente, ¿no? Mira, te diría que, te cuento un poco cómo veo las cosas, sin decir que es una pregunta muy oportuna y que no tiene una respuesta clara, ¿no? Pero vamos a ver, que haya empezado la Unión Europea por las grandes tiene su sentido, por lo que tú decías, tienen capacidad para hacerlo más que de sobra, les cambia sus formas de hacer y ponen los recursos y lo hacen. Y contratan a quien sea necesario y lo hacen, ¿no? Pero también por lo que decía antes, ¿no? Porque las pymes, las grandes empresas arrastran a mucha pyme, ¿no? Y a través de la cadena de suministro de esas empresas, que cada vez son más grandes y aglutinan a mayor cantidad de pymes, pues las pymes de alguna manera también se están viendo un poco afectadas por esto, ¿no? También la directiva de reporting empezó con 12.000 empresas, la siguiente fase son 50.000, pero está previsto también el reporting para las pymes. En un primer lugar a las pymes cotizadas, son un caso un poco particular de pymes, pero esto seguramente irá descendiendo, con unos requisitos diferentes, evidentemente. Los 300 indicadores que comentaba antes de las grandes, pues no se les va a pedir a las pymes con seguridad. Tendrán que adaptar un poco ese marco de reporting a la realidad de las pymes. Pero eso llegará, no sé cuántos años, no hay previsión, pero imagino que este proceso irá llegando. Y luego, este tema de rentabilidad afecta también a las pymes. Y de hecho, donde vemos más movimiento en el ámbito de la integración de la sostenibilidad son en las pymes o en las startups, en las empresas nuevas. Muchas de ellas ya surgen un poco con este enfoque. Y surgen con este enfoque, bueno, también porque hay la gente joven, y porque están los objetivos de desarrollo social sostenible. Creo que las startups tienen muy claro que los negocios tienen que tocar algunos. ¿Pero por qué? Porque hay una mayor sensibilidad sobre estos temas en el ámbito joven, eso no menciono en todos los estudios, y luego porque ven también que eso tiene rentabilidad, si no se meterían en esos temas, o no se meterían, o no se expandiría tanto como está pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas fuerzas están, digamos, provocando ese cambio también en el ámbito de las pymes,
Pero no es sencillo porque es verdad que la introducción de la sostenibilidad para una pyme que ya está funcionando pues tiene un elemento inicial que es requiere cierta inversión al principio, ¿no? Pues ahí, bueno, pues yo creo que los apoyos públicos también podrían ir en esa dirección, ¿no? Y ya hay algunos, pero probablemente si hay una apuesta mayor por esa transición, pues esa cuestión de esa financiación para esa pues, cambio tecnológico, por ejemplo, ¿no? Que haga ciertos procesos industriales más eficientes, o en temas de formación, o en temas de tal, serían ayudas muy convenientes para ayudar a las pymes en esa transición, que también es ineludible, por lo que estamos comentando. Claro, que ayudar a las pymes supone ayudar también al desempleo, o sea, a la gente que busca empleo, ayudar también a la formación, o sea, lo relaciono. Quiere decir que esto es un país de pymes y más de pi que de mes. O sea, quiere decir, ahí estamos, ¿no? Entonces es la realidad que hay grandes empresas, obviamente, pero que muchas personas acaban en pymes o pi. Y tenemos que también avanzar y empujar ese sector para que el empleo sea posible también. Exacto. Muy alineado. ¿No interesa alguna? Bueno, yo lo que haría es ya trasladarlo a la mesa. Perfecto. ¿Vale? Porque vamos así como un poquito justitos de tiempo. Entonces yo lo que sí que invitaría a que te quedaras en la mesa, por favor, ¿vale? Invitaría al resto de los participantes a subir. Yo voy a subir con ellos para que se me oiga bien, ¿vale? Y para moderar un poco la mesa, ¿vale? Si queréis subir.